Está en línea de teléfono el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero. Ministro, ¿cómo le va? Reinaldo Siete Cases lo saluda en Radio con Vos. ¿Qué tal, Reinaldo? Bien. Bueno, no puedo no preguntarle primero sobre lo que pasó ayer en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y a ver si reflexionamos un segundo sobre ese tema. No, a ver, ya no hay mucha materia opinable, digamos, ¿no? Un repudio generalizado, no por una cuestión que tenga que ver con lo que sucedió puntualmente, sino con el contexto, con el contorno, con el agrava todo, digamos, una imagen que es de una actividad, qué sé yo, de una pareja, de la vida privada, exhibida de ese modo, obviamente que deja absortos a todos nosotros, a todos, ¿no? A todos los que vimos eso, decíamos, como que no coincidía, digamos, lo que estaba sucediendo evidentemente fundamentalmente con el lugar donde se estaba desarrollando. Eso fue, creo yo que eso es lo que precipita todo, obviamente. Pero bueno, ahí la Cámara actuó rápido, por eso digo que tampoco es mucho para opinar, porque realmente los mecanismos institucionales del Poder Legislativo rápidamente se activaron y bueno, se procedió a la remoción del diputado por inconducta, fundamentalmente, ¿no? Sí, después renunció finalmente en la madrugada. A mí, le digo lo que a mí me hace un poquito de ruido. Por un lado, la actuación rápida de la Cámara cuando, por ejemplo, hay una denuncia de una sobrina de Alperovich que dice que fue violada, abusada, y ahí todavía están viendo qué hacen, ¿no? Con licencia. Y a veces hay otros casos de inconducta. Es una Cámara que tuvo represores, por ejemplo, ¿no? Y parece como que lo de la teta se dispara más rápido. Yo no sé si hay algo ahí de la moralina. Ese es un tema. Y lo otro que me impacta mucho es que ni siquiera cuando le preguntaron en un programa de televisión que estaban discutiendo no sabía, ¿no? Y creo que hay como una especie de, por un lado, una moralina que hace que actúen rápido, que no me parece mal, porque es vergonzoso lo que hizo, pero no, es que eso voy, raro, ¿no? La moralina en el sentido de que bueno, eso por ahí, esa actitud es propia de una pareja, o etcétera, digamos, ¿no? En el marco, en otro contexto, en el marco de su vida privada, de su intimidad, ¿no? Eso llevado al recinto, porque en definitiva se está llevando al recinto, porque en definitiva la actividad remota es lo mismo que la actividad en el recinto, evidentemente provoca esto y bueno, la renuncia provocó la renuncia, primero la suspensión y después rápidamente la renuncia del diputado que fue apartado de la Cámara. Con respecto al resto, con respecto al resto, evidentemente ahí lo que hay todavía son cuestiones judiciales en el medio. Acá era una cuestión más propia relacionada a la conducta dentro del recinto, que tiene sus normativas y que tiene sus reglamentos precisos del recinto. Digamos, el diputado no va a tener ningún tipo de sanción judicial, después de esto no. Está claro, sí. No es un delito lo que hizo. Exacto, eso es lo que quiero decir, digamos, ¿no? O sea que por separarlo. Y lo otro que a lo mejor sería una buena oportunidad de preguntarse cómo llegan determinados legisladores, ¿no? Al Congreso, ¿no? Si en algún momento se puede revisar un poco, no sé si es la lista sábana puntualmente, si hay que buscar alguna otra manera. Ayer yo hablaba con algunos colegas y ni sabían quién era el diputado. La gente, o sea, los salteños no sabían que Ameri era diputado por Salta, por ejemplo, como creo que pasa con otros legisladores de las provincias. Esto de que se elige una lista y uno no sabe ni siquiera quién entra ahí. Bueno, eso siempre es un desafío de la democracia representativa, siempre hay desafíos relacionados a eso, ¿no? A tratar de acercar cada vez más los representantes a los ciudadanos, que se conozcan, que conozcan lo que piensan. Para eso se hacen las campañas políticas, para eso se buscan cada vez más herramientas donde se conozca el pensamiento, el accionar, la conducta de cada uno de los representantes. Pero es un debate bastante más profundo, no solo por esto, pero sí sigue siendo un debate, pero eso siempre se va perfeccionando. Parece que no hay mucha voluntad de la política, yo no veo mucha voluntad de cambiar. Sí, pero fíjate que se fue avanzando en el tema de los debates presidenciales, después se fue avanzando con las democracias internas de los partidos, son procesos, digamos, ¿no?
Sí. Cada vez es más hoy con las nuevas, digamos, hoy con las redes sociales y con las plataformas las plataformas políticas que se deben publicar por ley. Es decir, hay distintas normativas que van acercando cada vez más esto. Bueno, ¿es perfecto? No, evidentemente no. Pero digo, hay un proceso y hay cosas que se fueron cambiando en el tiempo. Lo llevo a otros temas más trascendentes. Es un momento muy complicado de la Argentina, eso es evidente, tanto porque todavía la pandemia sigue dando lugar a preocupación, ¿no? Ayer hubo otra vez casi 400 fallecidos, más allá de que la carga es de días anteriores, lo que está pasando en Córdoba, en Santa Fe, y por otro lado una situación económica también muy delicada. La pregunta le hago este introito porque la pregunta va a lo que en principio yo veo como descoordinación. Había arrancado Alberto Fernández su gestión, con usted como jefe de gabinete, por supuesto, con una idea de coordinación con la oposición bastante potente, y da la sensación que se dinamitaron los puentes ya, ¿no? Que eso no existe más. Mira, no, el diálogo con la oposición es permanente, permanentemente se trabaja coordinado con respecto a la pandemia. Eso exigió a la dirigencia política trabajar toda junta. Nosotros trabajamos de igual a igual con los gobernadores, sean o no de nuestro partido, sean o no, tengan o no más o menos afinidad con nosotros. Permanentemente estamos trabajando con todos ellos. Hemos distribuido recursos, hemos distribuido insumos médicos, respiradores, hemos llevado también equipos, hasta incluso equipos de terapistas a provincias porque estaban teniendo problemas en ese segmento. Es decir, permanentemente se fue trabajando de este modo, y en ese sentido yo te puedo decir que la Argentina ha tenido todos, digamos, no el gobierno, no es mérito del gobierno, es mérito de toda la dirigencia política. En ese sentido ha trabajado con mucha responsabilidad con respecto a la pandemia. Bueno, en el medio obviamente que hay otro tipo de cosas, digamos, no son, yo hablo de todos los que tienen responsabilidad de gestión. Ahí yo te puedo decir que los que tienen responsabilidad de gestión han actuado todos muy coordinados, con lineamientos nacionales, articulando, coordinando con las provincias, con los municipios. Eso se ha dado. El día de ayer el presidente fue a entregar viviendas a un distrito y se hizo centro en ese distrito, que es un distrito de Cambiemos, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo no hubo ningún inconveniente. Se entregaron viviendas que no se habían terminado. Bueno, pero eso es la parte buena. Después la parte mala están los ruidos con la Ciudad de Buenos Aires, no se pueden poner de acuerdo ni siquiera para ver si 6.000 chicos entran a clase, vienen a clase, no van a clases presenciales, el episodio de la coparticipación. Eso tiene que ver con cuestiones epidemiológicas, digamos. El deseo de todos es volver a la normalidad. El deseo de todos es que aparezca una cura. Hay una gestión de la pandemia que se inició en marzo. Esa gestión fue mutando, obviamente, porque la pandemia es dinámica. Entonces hoy se hacen cosas que en marzo no se hacían, hoy hay un conocimiento que en marzo no había, hoy hay un fortalecimiento del sistema de salud que en marzo que hasta marzo no estaba, ¿no? Los 12 hospitales modulares, toda la infraestructura hospitalaria que se fue agregando, las camas, los respiradores, etcétera. Es decir, hay todo un aprendizaje en este tiempo. En esta gestión de la pandemia siempre hay tiempos y hay velocidades. A todos nosotros tenemos que estar bien conscientes de que todavía esta gestión de la pandemia es sobre un virus donde todavía no hay ni tratamiento ni hay vacuna. En el mundo, no en Argentina. Ni tratamiento ni vacuna. Entonces, sobre eso es donde nosotros estamos gestionando. Claro que nos gustaría volver a la normalidad cuanto antes, sí, claro, ¿quién no lo quiere? ¿Quién no lo desea eso? Pero bueno, también nosotros nos comprometimos con los argentinos y argentinas a cuidar la vida, a cuidar la salud, y así lo estamos haciendo. Le quiere hacer una pregunta sobre el tema COVID el doctor Jorge Tartaglione. Yo después retomo algunas preguntas que quiero hacerle de economía y política. Doc. ¿Cómo estás, Santiago? Sí. Bien, te quería preguntar, la verdad es que la única manera en el mundo para poder conquistar un poco este tema del COVID es salvar la división entre los partidarios, ¿no? Y vos decís que el diálogo es permanente,
pero la comunicación es contradictoria. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, lo que comunicamos y atendemos pacientes, vemos un problema ahí, porque por un lado está alguien que dice clases sí, otros clases no, otros casos sí, otros casos no, otro es bajo la curva, no soy la curva. Me da la sensación de que si podemos unir el discurso un poco mejor, a la gente le va a ser mejor, a los ciudadanos argentinos le va a ser mejor. Mira, a ver, lo que te comento es lo siguiente, mira. Se viene haciendo una comunicación bastante homogénea con respecto a la pandemia. Digo, las recomendaciones que a veces dan en los distritos suelen ser recomendaciones generales que se dan en la provincia y a nivel nacional. Siempre hay matices, pero en líneas generales no hay objeciones con respecto a los lineamientos nacionales, por ejemplo, con esto. Sí es cierto que hay reaperturas que se discuten más, pero no son parte del tratamiento de la pandemia ni de la gestión de la pandemia. Son reaperturas que en un momento entran en una faceta opinable, porque empiezan a decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para ponernos de acuerdo en esto? Donde naturalmente ahí existen distintas realidades en la Argentina. Hay algunos distritos que tienen menos casos y pueden avanzar de un modo en la reapertura programada de actividad, y hay otros distritos que no. Y donde pudo haber discusiones y donde va a seguir habiendo discusiones es sobre eso, pero en líneas generales acá no hay ni un doble discurso ni una doble vara, sino todo lo contrario. Lo que se hace es trabajar muy coordinadamente. Por ejemplo, el plan Detectar, el programa Detectar, que es un programa de detección y aislamiento rápido en territorio, ese programa, un programa nacional, se inició en la ciudad de Buenos Aires, y las mismas publicidades hoy del gobierno de la ciudad de Buenos Aires recomiendan el Detectar, con lo cual, digo, me parece que en lo importante siempre estamos bastante ordenados y bastante de acuerdo. Obviamente que después empiezan las reaperturas y ahí hay intereses en el medio con respecto a las aperturas de actividades, ¿no? Y sobre eso por ahí es donde más se discute. Pero en líneas generales nos hemos puesto de acuerdo en todo. Fíjate que hasta acá no hubo más que quizás exigir algún protocolo un poco más riguroso. Si uno escucha los discursos, pero en general nos hemos puesto de acuerdo en todo. Pero si uno escucha los discursos, la oposición, la virulencia con la que se plantean las discusiones, el Congreso con las diferencias que se ven en el Senado, el discurso del presidente de estas últimas horas, durísimo con la oposición también, a mí me da toda la sensación de que lo que parecía la posibilidad del fin de la grieta ha quedado totalmente de lado, ¿no? Estamos modo grieta full, y es lo que se viene. No, pero yo no sé si es... A ver, por eso yo trato de diferenciarlo. Lo primero que diferencio es una cuestión angustiante, que es la pandemia. Bueno, cómo se está trabajando, cómo la dirigencia política en su conjunto está trabajando sobre esto. Y ahí yo no te podría decir algo distinto con respecto a los gobernadores, al jefe de gobierno de la ciudad, a quienes tienen responsabilidad de gestión, los intendentes. Yo ahí no te podría... no sería justo si yo dijera una u otra cosa. Realmente que ahí viene existiendo, como decía el doctor, obviamente que hay discusiones, pero las discusiones son discusiones de matices. En líneas generales estamos todos tirando para el mismo lado, estamos todos coordinando las actividades, así que y coordinando las ayudas y las intervenciones, con lo cual en ese sentido yo no veo grandes diferencias o que se haya engrietado el tema de la gestión de la pandemia. Ahora sí, obviamente, después tenemos una sociedad que sigue profundamente polarizada desde el punto de vista político, y la verdad que en ese sentido lo que viene sucediendo tiene que ver con cuestiones que se van diciendo, que van cargando de odio, van cargando de violencia el discurso, se va agitando, y eso lamentablemente a veces se termina llevando a la calle, que fue lo que estuvimos viendo. Las imágenes de quemas de barbijo, las imágenes de romper un móvil de televisión en una marcha, las imágenes de un energúmeno y homofóbico insultando a un periodista.
bueno, eso también es parte de cómo se fue agitando, lamentablemente. Sí, pero la responsabilidad es más de siempre del que conduce, por lo menos en mi mirada, ¿eh? Cuando el discurso, pero nosotros baja... Bueno, pero es que nosotros, Reinaldo, a ver, para ser justos y completos en el análisis, nosotros no declamamos el diálogo democrático y el diálogo político, lo practicamos. El presidente se reunió 3 veces con los jefes de bancada de la oposición. 3 veces se juntó. El macrismo no se juntó ni una vez. Nosotros los convocamos permanentemente a la discusión. Los proyectos troncales de este gobierno fueron todos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para que se debatan allí. Y a veces la oposición no quiere debatir. Muchas veces la oposición se anticipa su voto por la negativa sin que nosotros hayamos mandado un proyecto, y esto ha sucedido. Entonces, en ese sentido, está bien lo que vos planteás con respecto a la carga de responsabilidad. Ahora, ojo, porque nosotros estamos practicando el diálogo político y practicando el diálogo democrático. Hay una parte de la oposición que obtura y que se niega a debatir. Y eso es difícil. Quiero hacer un par de preguntas puntuales, no robarle mucho tiempo, pero son importantes. Se conoció esta semana el número del desempleo, 13,1, a pesar de que hay una doble indemnización, hay mucha gente que se queda sin trabajo, ¿no? Que están prohibidas los despidos, es decir, que se toman un montón de medidas. ¿Cómo van a afrontar esto? Porque la verdad que el escenario es muy dramático. A ver, primero 2 cosas, para entender el contexto. Nosotros estamos en la crisis, gestionando la crisis de la pandemia que se montó arriba de la crisis del macrismo, que fueron 4 años que fueron un desastre para la Argentina, donde sin pandemia se había casi duplicado el desempleo, había crecido la pobreza, la inflación había llegado a 53,4, se había duplicado la inflación, es decir, a ver, para ser completo, para ser justo por lo menos con el análisis. Sobre eso se montó la crisis de la pandemia. Obviamente que nos duele todo trabajador que se queda sin trabajo, obviamente que nos duele. Por eso hemos trabajado, por eso hemos desarrollado herramientas, no solo desde el punto de vista normativo, como describiste vos, sino también desde el punto de vista de la asignación de recursos directos a las empresas para que esto no... para tratar de contener la fuente laboral dentro de la fábrica. Y esto fue la ATP, la asistencia al trabajo y la producción. Ahí se le pagó el sueldo a más de 3 millones de trabajadores. Y ahora estamos por una 6ª edición de ese programa. Ahora, evidentemente, también acá lo que hay que mirar, que no me contenta con lo que te voy a decir, para nada, no creas que la tiro para afuera, porque para nada, no es mi estilo, ni lo haría con este tema que nos duele en serio y que nos toca una vibra que tiene que ver con nuestra identidad política, con nuestros sentimientos y con nuestros valores. Pero no es menos cierto que para los países de la OCDE, los países desarrollados, la caída del empleo en ese mismo trimestre es de 3 puntos promedio. O sea, y la Argentina no es que la Argentina es atípica con esto. Esto es un tema global. La pandemia ha golpeado de ese modo a todas las economías del mundo, a la Argentina inclusive. Lo otro que quiero preguntarle tiene que ver con la política. Se hablaba de un acto el 17 de octubre, pero más allá del acto o no, que creo que ahora se está desalentando y va a ser un acto más formal sin movilización, lo que me parece bien, por cierto, porque estamos en la pandemia todavía. ¿Va a ser presidente del PJ, Alberto Fernández? Mira, no lo sé. Hay un cronograma electoral que también hay que cumplir. El PJ no es una cuestión declamativa, sino que debe cumplir sus normas y sus reglas. Tiene un cronograma electoral que fue postergado, que se tendría que haber resuelto justo en época de pandemia, creo que era marzo, el cronograma electoral que tenía previsto, y así que eso está postergado, con lo cual... Está bien, pero si le ofrecen ser el presidente del partido, ¿acepta el presidente? Y mira, no sé, tendría que preguntárselo a él. No, se pregunta al jefe de gabinete, que habla todos los días. Como peronista, vos me decís, mira, ¿y vos qué consideras, Santiago, como peronista? Y a mí me gustaría que el presidente sea el presidente del partido, me gustaría, porque sería una reivindicación también para la tarea que hizo José Luis Gioja, que sostuvo el partido durante 4 años, donde nos intervinieron el partido,
donde quisieron eliminar esa herramienta fundamental de la construcción política, y también por otro lado porque el peronismo fue central a la hora de lograr la unidad en la diversidad del Frente de Todos. Entonces, en ese sentido, a mí realmente que sí, me gustaría que el presidente sea también, ocupe también ese lugar. Con respecto a la movilización del 17 de octubre, no, eso es un gran malentendido. Nunca hubo en los planes de nadie una movilización para el 17 de octubre. No va a haber eso. Nosotros desalentamos y no avalamos ninguna movilización. Para nosotros, lo venimos diciendo siempre, es un riesgo epidemiológico, es un riesgo para los que concurren, es un riesgo para terceros, y lo dijimos para los banderazos, para los bocinazos y para esto también. No tenemos doble vara ni doble moral en esto. Para nosotros es importante que nos sigamos cuidando, porque la pandemia está allí, como bien dijiste vos, con los números cuando arrancamos esta conversación, Reinaldo. La pandemia está allí, hay que seguir gestionándola, obviamente que hay que ser cada vez más creativos, obviamente que se van tomando facetas distintas, obviamente que hoy quizás en la zona del AMBA no siguen creciendo los casos, eso no implica que no haya casos, pero también es cierto que hay que ocuparse con mucha más atención del interior, como lo venimos haciendo. Tenemos 9 equipos desplegados del Ministerio de Salud en las provincias, haciendo tareas específicas, pero bueno, esa es la gestión de la pandemia, es permanente. Le quiero hacer una pregunta a mi compañero Fede Yáñez. Hola Santiago, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Te quería consultar porque, bueno, ayer incluso lo dijo Cecilia Todesca en la radio, en el programa de Ale Berco, el tema de los créditos UBA, se congelaron justamente hasta el 31 de enero, se congelaron los alquileres, pero bueno, es la segunda vez que se prorroga puntualmente el tema de los UBA, y quería saber si están trabajando puntualmente en alguna medida que apunte o a desindexar esos créditos o a que también el esfuerzo se le traslada a los bancos. Mira, eso se había iniciado, toda esa tarea se había iniciado, y después vino la pandemia, y obviamente en pandemia lo que nosotros hicimos fue congelarlo, pero había se estaba trabajando y se había casi llevado a cabo esto que estábamos hablando, digamos. Lo que sucedió es que después vino la pandemia, y entonces en ese marco obviamente que no teníamos forma de continuar con esto, y quedó todo así, digamos, congelado, alquileres y uvas, digamos, ¿no? En ese sentido, nosotros seguimos trabajando con los bancos, y seguimos trabajando con estos grupos que se han autoconvocado y que tienen experiencias y testimonios de cómo aplican también las políticas públicas que se hacen. Entonces eso es muy valioso. Le quieren preguntar todos, así que la habilito a Vero Castañares también, a ver. Buen día, Cafiero, ¿cómo le va? Se habla tanto en este último tiempo tan difícil que estamos pasando sobre la salud mental de los argentinos, que yo me pregunto si ustedes como gabinete, y usted principalmente, tiene alguna contención psicológica. La pregunta directa es, ¿hace terapia? Mira, vos es que nunca hice terapia, pero no soy de los antiterapia, no estoy en eso, no estoy en ese grupo tampoco. Pero entiendo que esta situación es muy difícil, digamos, para todos, ¿no? Para sobrellevarla, para no perder el norte, como dice uno, ¿no? Normalmente. Sí, bueno, todos tenemos cable a tierra, por ahí son cosas más sencillas. Sí. Yo con estar un rato con mi familia, ya me alcanza, con correr un rato en la cinta también me alcanza, y a veces hacer un poco de bicicleta, con eso me despejo. Escuchar música, y por ahora estoy así. Por ahí en algún momento necesito terapia, pero sí. Por ahora estoy con esto. Estamos hablando con Santiago Cafiero. Antes de despedirlo, ¿no? Ya casi, no sé si es una pregunta, además una expresión de deseo. Es una emergencia sin precedente la que vive el mundo, la que vive la Argentina, no solo por el COVID, sino también porque la crisis económica no tiene antecedentes en la historia del capitalismo. Qué bueno sería poder convocar a la unidad nacional, ¿no? Realmente, y tratar de darle prioridad a lo importante, que es la emergencia. Yo creo que ahí hay un discurso que se va perdiendo, tanto en el oficialismo como con la oposición. Mira, Rey, yo coincido con vos en la oportunidad, y
Lo que no coincido con vos es que vos pensás que eso no lo estamos haciendo. Yo creo que sí lo estamos haciendo. Yo creo que nosotros, cuando estamos trabajando con los gobernadores, estamos haciendo eso, lo estamos practicando. Yo creo que cuando enviamos los proyectos, así sean disruptivos o no, complicados o no, pero los enviamos a las cámaras y no lo hacemos de forma introspectiva, de otro modo, me parece que eso también es un modo de apuntar y apuntalar esa unidad nacional en la diversidad, lógicamente. Yo en esto coincido, creo que todos pensamos lo mismo, acá hay una unidad en la diversidad. Argentina es un país diverso, que promueve incluso la diversidad, porque la diversidad es más creativa que la homogeneidad. Entonces nosotros tenemos que promover esa diversidad. Pero es cierto que tenemos que unirnos ante las cosas importantes. Pero yo creo que, por ejemplo, la pandemia ha sido un tema donde ha logrado mucha unidad. Sí, pero ya no se pueden ni sentar junto con la reta a presentar la prórroga. Y sí, ¿cómo no? No, eso no es así. La reunión del jueves con el jefe de gobierno de la ciudad fue una reunión de trabajo. Yo sigo trabajando con los funcionarios de la ciudad, como trabajo con los funcionarios de todas las provincias. No, eso no es así. Justamente hemos enviado, para terminar de perfeccionar el tema de la coparticipación de la ciudad, hemos enviado un proyecto de ley para que se debata en el Congreso. Eso no es lo que manda el presidente de la Nación por decretazo. Eso es lo que manda la Constitución, el artículo 75. Eso es lo que no hizo Macri en 4 años. Está bien, pero fue una torpeza. Le avisaron 2 minutos antes del anuncio a Horacio Rodríguez. Pero era una discusión que ya estaba planteada. En el medio del acoso de la policía a la Casa de Gobierno. Era una discusión que ya estaba planteada, una discusión que iba a tener una definición en algún momento, que se fue prorrogando por pedido incluso de Rodríguez Larreta. Era una decisión que se iba a tomar en diciembre, se prorrogó porque él pidió cerrar el ejercicio de otro modo. No creamos todos los editoriales apocalípticos. No, yo hablo con todo el mundo, no necesito ningún editorial. Y bueno, con los que hablas leen esos editoriales apocalípticos entonces. Bueno. Pero yo lo que te digo es, mirá, yo creo que se está haciendo mucho, creo que la Argentina está yendo en un sendero donde debe tranquilizar la economía, y lógico, sí, y las medidas como este cepo nos gustan y no, claro que no nos gustan. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos endeudamos de vuelta para tapar este agujero con otro problema para adelante? ¿O buscamos resolverlo y seamos transparentes? Tranquilizar la economía para recuperar la economía, para recuperar el empleo, para abandonar el modelo de especulación financiero del macrismo, que lo único que hizo fue destruir la economía de nuestro país. Está bien, pero no se va a poder seguir hablando del macrismo 3 años más, ¿eh? ¿Cómo? Que no se va a poder seguir echándole la culpa al macrismo 3 años más, que está claro que como dejó el país. ¿Pensás que el daño que hizo el macrismo lo resolvemos nosotros pero ya está, y bueno, pero hay que empezar a ponerle la proa a eso, porque hay que empezar a dar alguna... Pero bueno, pero no pensás que le pusimos la proa, reestructuramos una deuda en el 99%, presentamos nuestro presupuesto, que es la hoja de ruta para el año que viene. Tomamos una medida, sí, ácida, obvio, que es la de la restricción cambiaria, pero es para sostener y que no se pierdan las reservas del Banco Central, y que eso, para proteger esas reservas, lo que necesitamos también es una economía que se recupere y que empiece a generar dólares, pero no dólares de la especulación que no van a la producción, dólares genuinos del trabajo de los argentinos, de las exportaciones, de la inversión extranjera directa. Ojo que acá se dicen muchas cosas, pero ya hay inversiones en nuestro país. Peugeot hace 15 días, con la línea del 308, Quilmes con una nueva invirtiendo. Tenés distintas empresas que se están moviendo y que están invirtiendo, y sectores que son bastante más dinámicos. Obviamente que todo es heterogéneo. Todavía estamos gestionando una pandemia, y entonces no se van a ver estos signos que te digo con tanta de modo masivo. Ahora, lo que sí te digo es que nosotros este tipo de cuestiones también las venimos conversando con los sectores, y eso no es unidad nacional. Conversar con la UIA, yo no creo que los de la UIA sean votantes del Frente de Todos, sinceramente. Ahora, nos juntamos, conversamos, hicimos miles de reuniones con la Unión Industrial Argentina, hicimos reuniones
con diferentes empresarios, con los trabajadores. Hicimos bastantes trabajos que tienen que ver, que van en línea con este anhelo de la unidad nacional. Ahora, eso ¿se resuelve de la noche a la mañana? No, ¿cómo se va a resolver de la noche a la mañana si tuvimos un gobierno? A vos te molesta cuando yo digo esto, pero perdóname, pero yo tengo que... ¿Qué es lo que me molesta? ¿Qué te molesta que yo hable del macrismo? No me molesta, digo que no se puede todo el tiempo, es como le decía a los macristas que hablaban de la herencia del kirchnerismo. Llega un momento que hay que gobernar. La herencia del kirchnerismo era mentira, y ellos, y lo que yo te exhibo son números. Nosotros tenemos que reconocer el punto exacto donde iniciamos nuestra construcción social, porque si no, todo va a parecer poco. Santiago, gracias por atendernos y bueno, hablamos un poquito más hoy y con todas las preguntas, pues hacía rato que no conversábamos. Muy amable, ¿quiere decir algo más? No, les mando un abrazo a todos. Abrazo grande, muchas gracias por atendernos como siempre. Santiago Cafiero, jefe de gabinete de ministros.